Nos visita esta mañana el alcalde electo de Tlajomulco de Zúñiga, Alberto Uribe. Señor, buen día. Buen día, me acordaba aquí en esta mesa la última vez que estuve, que hubo debate entre candidatos. Así es. Todo movidito, qué tranquilo se ve la mesa vacía. No. Tranquilo, así ya más aquí el ambiente. Decía hace apenas un par de minutos Alberto Uribe, pues hay que dejar ya los temas electorales, no porque no sean interesantes, lo son, seguramente, y también comentamos desde ayer, los están haciendo ya para las elecciones de 2018, Margarita Zavala, Miguel Ángel Mancera, pero también insisto en que pues ya hay que retomar la agenda de la ciudad, ¿no? Y justamente por eso estamos tratando de invitar a los alcaldes electos. Empezamos con usted y queremos comentar, que nos platique, que comparta con los radioescuchas, que seguro de Tlajomulco tenemos muchos. Pues ahora sí viene el trabajo a partir del 1 de octubre y a lo mejor 3 años son muy pocos, ¿no? 3 años siempre son pocos en las administraciones. Yo siempre he señalado que el cortoplacismo municipal y estatal hace mucho daño a la ciudad. Cuando tú haces un plan a 3 años, pues no son planes de fondo. Les pongo el ejemplo de las inundaciones en todas partes, ustedes lo decían hace ratito, en el tema de la metrópoli. Para Tlajomulco mínimamente necesitas 220 millones de pesos para las inundaciones. En la administración de Alfaro, que fueron 2 años y 1 año en la que me quedé yo interino, invertimos 80 millones de pesos. En la administración de Ismael van entre 50 o 60. El que viene tiene que invertir otros 50 o 60. Si no, estás hablando ya de una política de mediano plazo. Y evidentemente todo lo que inviertes en materia de inundaciones no se ve, pero sí se siente. Entonces, hay zonas que hemos logrado resolver, hay alguna que todavía nos falta, que es la zona Valles, pero prácticamente hay ya resultados en esta materia. 2 o 3 años ya Tlajomulco no fue nota en materia de inundaciones, cuando Tlajomulco era la Venecia de la ciudad, ¿no? Pues se inundaba y había fotos, no sé si recuerdan, de varios periódicos de primera plana como El Informador, en donde aparecía gente remando para moverse, cosas alarmantes, y a todo mundo se le olvida ese tipo de circunstancias. Pero aquí hay una política, por ejemplo, de una visión de largo plazo. Si nosotros como administraciones, como políticos, no entendemos que tenemos que construir visiones de largo plazo, entonces no vamos a caminar en la ciudad, porque cada que entra un presidente municipal quiere reinventarse, independientemente del partido que sea. Incluso en el Estado yo siempre pongo el ejemplo. Yo no recuerdo una política de continuidad de largo plazo entre las administraciones de Alberto Cárdenas, de Ramírez Acuña y de Emilio. No, al porque contrario. cada quien llega y se reinventa y se cree dueño de la verdad y dueño de sus administraciones, cuando lo que tendríamos que plantear con muchísima claridad son los objetivos de metrópoli, de ciudad y de Estado. Y esos mismos objetivos suceden en países como en Europa, en donde incluso las universidades pueden ser garantes junto con los empresarios de Coparmex, Cámara de Comercio, los industriales, etc. Sí, hay varias figuras, ¿no? Pueden ser los garantes de que se dé continuidad a este proyecto. Y entonces la siguiente administración llega alguien de otro partido y él sabe que tiene que cumplirlo con los compromisos que se firmaron públicos de la ciudad. No son compromisos de un partido o de un político. Entonces, mientras no tengamos esa visión, me parece que no le vamos a caminar con cosas de fondo. Alberto Uribe, déjame preguntarle, digo, es un tanto coyuntural y a lo mejor muy lejano eso en este momento, pero antes de entrar en lo que serían la visión metropolitana y a lo mejor sus objetivos inmediatos, ¿usted está contemplando posiblemente buscar la reelección? Y viene al caso porque sería una visión de 6 años para el municipio. Hay que decirle a todos los radioescuchas, esta es la primera vez en que los presidentes municipales, los 125, podemos reelegirnos porque se acaba de modificar la ley. Yo voy a tomar la decisión en 2 años. Por supuesto que mi primer de rebote les diría que sí, pero tienes que ser muy serio en los resultados que tienes. Pues si yo fuera Mancera no diría que soy candidato a la presidencia de la República, me daría mucha vergüenza la paliza que me pusieron en el DF, con todo respeto. Entonces yo creo que el político y sus circunstancias sí es un asunto que es real. Y si yo tengo buenos resultados, si yo tengo buena calificación, pues voy a analizar con mucha seriedad y avisaré en 2 años si voy a jugar la reelección. No estoy pensando en ser candidato a diputado local, federal, no lo tengo en mi agenda, ¿no? Ni senador tampoco. Viene al caso porque en particular usted pues forma parte del círculo cercano de Enrique Alfaro y a lo mejor esas circunstancias políticas pues condicionan su futuro inmediato, pero para el habitante promedio de Tlajomulco a lo mejor es interesante saber que tienen un alcalde
que quiere seguir en el cargo, y todo eso implica una dinámica distinta en políticas públicas, en discurso. Claro. Si tengo buenos resultados, lo voy a poner en consideración, pero no creo que sea el momento de estar pensando en la reelección. Si tienes buenos resultados en automático, te va a llevar a poderte reelegir. Si estás arriba en calificación de 7, pues yo creo que, y llegas a 8, que pocos alcaldes metropolitanos han llegado, lo único que lo ha hecho es Alfaro con 8.2, creo, pues entonces me parece que traes una calificación de tu ciudadanía bastante interesante. Si no lo haces, pues serías como de estos enfermos que hay en la política, que a fuerzas quieren seguir jugando y jugando, y que la gente está diciendo que ya no. Alberto Uribe, ¿vive en Tlajomulco? Vivo en Tlajomulco. Vivo en Tlajomulco y tengo más de 15 años trabajando en Tlajomulco haciendo política en diferentes cosas. Siempre han atacado este tema. Yo cuando me fui a México, que me invitó Marcelo Ebrard a incorporarme como procurador social del DF, pues me cambié para allá. Fue cuando dejé el interinato, estamos hablando de octubre del 2012. Y cuando regresé a Guadalajara, porque pues yo me había mudado allá, regresé a vivir en una zona cercana a Chapalita, de una casa de mi esposa, y bueno, pues ahí no me cobraban renta, entonces mientras nos cambiábamos otra vez a vivir a Tlajomulco. La verdad es que incluso venía a esas entrevistas, como está el tráfico y lo que están haciendo en López Mateos, pues es 1 hora 20 de camino lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, complejo, yo prefiero quedarme allá a hacer todas mis actividades que venir a Guadalajara a cualquier cosa. Ya empieza a suceder que la gente estamos haciendo vida en el sur. Podríamos confirmar que van a ser 3 administraciones con una continuidad de Movimiento Ciudadano. ¿Cuál es el proyecto o la política pública que va a dar usted seguimiento de las más importantes? Yo creo que hay cosas que han avanzado centralmente. Mira, cuando llegamos a Tlajomulco, lo primero que fue es sentar las bases del juego, es decir, todo lo que tiene que ver con la política de desarrollo urbano. Definimos con mucha claridad un plan de desarrollo urbano, definimos también el plan de ordenamiento ecológico territorial que cuidaba a la primavera y cuida al Cerro Viejo y cuida todo lo que tiene que ver con la ecología, y en esos mismos programas definimos cuál debería ser la infraestructura. Se empujó lo de Circuito Sur, prolongación Colón, 8 de julio, Adolf Horn, la conexión de Adolf Horn a carretera Chapala, y empezamos a hacer un trazado de líneas que son trascendentales para el municipio. Tenemos que terminar algunas cosas pequeñas que nos hacen falta. Con apoyo del gobierno del estado, ¿no? La mayoría de proyectos. Claro, pues lo gestionamos nosotros, no fue idea del gobierno del estado y del gobierno federal. Nosotros lo planteamos. Digo, si de dónde conseguir los recursos es un tema central. Claro, con apoyo del gobierno del estado, pero todos los proyectos ejecutivos salieron de con nosotros. Entonces, y salió de nuestro plan maestro. O sea, ahí lo tenemos perfectamente. Que cuajaron con Emilio definido. González, ¿no? Como gobernador. Claro, y que vamos a cuajar con Aristóteles, pues digo, eres presidente municipal de todos, no eres presidente municipal nomás de un color, y el gobernador en turno igual. Tienes que sentarte con ellos a hacer una agenda de trabajo, porque es obligación de ellos y es obligación tuya, por otra parte, ¿no? Entiendo el comentario siempre de, ay, Emilio los ayudó. Pues claro que nos ayudó, y espero que Aristóteles nos ayude también, es obligación, no es ninguna concesión graciosa, es la obligatoriedad de un gobernador y de un presidente municipal sentarse a trabajar en conjunto. ¿No ha habido un gran proyecto vial de ese tamaño en esta administración? ¿En Tlajomulco? En Tlajomulco. Pues le hemos avanzado con las grandes vialidades, pero te puedo decir que nosotros empujamos muy fuerte el nodo que está ahí afuera del Club de Golf Santa Anita, que entras a Santa Anita directamente, sí. Y nosotros hicimos Ramón Corona a 4 carriles a concreto con recursos municipales, mientras se planteó esto, que ya tenía mucho tiempo, incluso estaba aprobado en un plan operativo del gobierno anterior, y es el que lo termina aterrizando. ¿Habrá un sello de carácter personal que usted le imprima a la administración, algo que lo distinga de Ismael del Toro, de Enrique Alfaro? ¿Qué puede esperar el habitante de Tlajomulco? Las grandes políticas públicas en materia social, en materia de uniformes, útiles, el apoyo a personas con diferentes capacidades, todo eso tiene que continuar, por supuesto. Pero cada quien tiene una formación. A mí me interesa mucho los primeros meses caminarle mucho en todo lo que tiene que ver con la modernización administrativa. Ya tenemos pasos, pero nos hace falta ponerle la cereza. Reducir trámites, simplificar trámites, meterles ISO 9000 a la mayoría de trámites en que la ciudadanía pueda asistir, con la idea de identificar procesos y con la idea de mejorarlos y con la idea de que tu personal se le quite el chip de que son burócratas y que tienen que empezar a transitar a ser servidores públicos. Quien les paga es la gente, y luego se creen muchos servidores públicos pues que le hacen el favor al ciudadano, y eso tenemos que estar atrás de los... Usted va a ser muy bravo con los burócratas, es decir... No bravo, es decir, entender que tienen que ser servidores públicos.
Si no les gusta, pues que se vayan, con todo respeto, no puede caminar de otra manera una administración. Tienes que tener mucho control sobre los gastos. Yo no voy a subir para el 2016, voy a mandar en ceros. Las tablas catastrales voy a proponer que se vayan en ceros en materia de predial. Es decir, el 2016 Tlajomulco se queda con el mismo predial que el 2015. Y eso significa que tienes que apretar todos tus gastos de una manera fuerte, de una manera intensa. Yo vengo de 3 formaciones que me hacen avanzar en este tema. Primero empecé mi carrera con don Gabriel Covarrubias Ibarra, que era obsesivo con el tema de cada centavo, cómo se gastaba. Fui asesor de un presidente del SAT en materia de administración administrativa a nivel nacional y fui asesor de 2 recaudadores del SAT. Entonces, bueno, pues son temas que de una u otra manera identifico, conozco y que voy a empujar muy fuerte. Otro sello es dar el siguiente paso en participación ciudadana. El primer paso, evidentemente, fue todo lo de la ratificación de mandato, tiene que ver con los presupuestos participativos, con un reglamento de avanzada. Ahora lo que yo estoy planteando es cómo generamos comunidad. Imagínense en lugares en donde llegaron personas de todo el país o de toda la metrópoli a vivir, donde nadie se conoce, donde no hay ni un templo, donde no hay necesariamente escuelas, donde no hay un parque, donde no hay unidad deportiva. El reto que tenemos es generar comunidad y hacer tejido social. Si no, entonces, ¿qué va a suceder? Cuando llegaron las 13 colonias a Estados Unidos y que decidieron las reglas del juego y constituirse como país y realizar su constitución política, en ese momento ellos decidieron cuáles eran las reglas de juego de cada uno de ellos y sobre eso construyeron una nación pues que fue toda una potencia. Si nosotros en cada de estas comunidades que llegaron cientos de miles de personas a vivir no logramos establecer reglas del juego con toda claridad y que sean aceptadas por la generalidad, entonces no vamos a generar comunidad y lo que tú vas a ver en una visión de futuro es un caos. ¿Y quién le preocupa más, Alberto Uribe? ¿La gente que vive en la zona bonita, en la zona costosa de Tlajomulco o los miles y miles que viven en las zonas populares? Yo no me gusta ser demagogo, me cae gorda la gente demagoga, a mí me preocupan todos, me preocupan el 50% que votó por mí y el 50% que no votó por mí. Me preocupa atender con toda claridad a todos, hasta los que tienen sus preferencias sexuales diferentes. A mí ese tipo de cosas no me importan. A mí lo que me importa es gobernar a todos. Y si yo me concentro en decir los que viven en López Mateos son ciudadanos de segunda y yo solamente me concentro a ciudadanos de primera, que son las personas que tienen más necesidad, pues entonces yo también estaría generando una política de exclusión a alguien que también genera impuestos y a alguien que también tiene todos los derechos. Por supuesto que anímicamente me preocupa mucho más poner en orden y poner al día zonas trascendentales para mí y que además tengo una profunda gratitud porque me dieron toda su confianza, como toda la zona Valles, ¿no? En general. Y ahí creo que hay mucho que hacer y mucho que trabajar, que esa es una visión diferente a decir con cuál te identificas más. Vamos a ir a una pausa, regresamos en entrevista con Alberto Uribe, alcalde electo de Tlajomulco, y con un tema muy importante, el transporte público. Regresamos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, un servicio social que solicita Belinda Medina, sangre O positiva u O negativa, para Omar Muro Velarde, está en el Hospital Puerta de Hierro. Si usted tiene a bien apoyar a Omar Muro Velarde, está en el Hospital Puerta de Hierro, se solicita sangre O positiva o también O negativa. Le dejo un número celular que nos proporciona Belinda Medina. Es 3312 45 8311. Se lo repito, 3312 45 8311. Hay también más participación del auditorio. Óscar Armando Pérez le pide que pongan vigilancia policíaca en el fraccionamiento Chulavista y mano dura contra la delincuencia. Carla García quiere abrir un negocio en Tlajomulco, solo que no tiene el dinero suficiente. ¿Hay algún programa de financiamiento actualmente? Héctor Sánchez dice que en San Sebastián el Grande, la calle Juárez está llena de baches. Victoria Hermosillo dice en el fraccionamiento Los Cántaros no hay líneas telefónicas, le solicita su apoyo. Por otra parte, el camino a la Tijera, según la señora Rivas, dice que también está muy descuidado. José Luis Gómez, ¿cómo harán frente al pasivo laboral que enfrentan por el despido masivo que hizo Alfaro? Los juicios están siendo ganados por los trabajadores. También Jorge Mendoza le confían que los lleve en buen puerto en el municipio de Tlajomulco. Rebeca González, le agradecemos mucho, le gustó la entrevista que hicimos el día de ayer.
con Miguel Castro Reynoso, y Raúl García dice que en el servicio de transporte público, para que se mejore, es una buena actitud, se requiere una buena actitud la de los choferes. Y bueno, justo ese es el tema que dejabas planteado, Mario. ¿Cuáles son sus compromisos con la población y cuáles son las colonias que tienen el mayor rezago? Según un estudio de la Secretaría de Movilidad, el 15% de la población padece del transporte público en la zona metropolitana, principalmente en zonas periféricas como Tlajomulco. Mira, hoy hace un anuncio la delegación de ST de 40 permisos de camiones que van a tener que renovar, y el tema empezó a caminar ya en la renovación. Lo que pasa es que los camiones en general en Tlajomulco son camiones como, imagínense esas películas de la India María, en donde traes allá los guajolotes arriba, casi de ese nivel, o sea, de un pésimo servicio, y choferes que, como bien lo dicen, les encanta acelerar y se les olvida que lo que llevan ahí son seres humanos, y por supuesto, pues, luego tantos accidentes. En Tlajomulco es de los lugares que tenemos que hacer una principal apuesta al transporte, porque el transporte que tenemos es para mucho menos cantidad de personas que las que habitan ahí actualmente. Yo veo que todo el mundo hace esta crítica de los mototaxis. Los mototaxis no nacieron con nosotros. Los mototaxis generalmente o centralmente son controlados por un sindicato del PRI, en el 80%, y los demás sí tienen un permiso. Ese 80% que son controlados por el PRI trabajan con una suspensión del TAE, ¿no? Es decir, el TAE da permisos hasta para mototaxis, ¿no? O algún magistrado o algunos magistrados. Entonces, yo lo que digo es, el mototaxi nació como la necesidad de que pudieran transportar a las gentes a sus casas y a sus clústeres, que son varias cuadras, bastante cuadras a caminar. Nace como una necesidad, pero no estoy de acuerdo en el modelo de mototaxi. Tenemos que transitarlo a 4 ruedas, a todo lo que tú quieras, pero tiene que tener la gente un tipo de transporte que los lleve hasta su casa, porque tampoco se vale que caminen 10 cuadras. Y con el modelo que están planteando, en donde son como una especie de como combis, esas gigantes de 12, sí, pues no va a funcionar, porque lo único que va a suceder es que va a pasar por vialidades principales, y si un clúster está bastante distante, pues no van a poder llevar ni a la señora con sus hijos que sale de la escuela o el mandado. Entonces, el modelo que tenemos que plantear ahí es diferente a lo que se está discutiendo hoy en día. Y muy inseguro, ¿no? También el servicio de mototaxis. Muy inseguro, si luego no se vale encontrarte mototaxis en periférico y en vialidades principales. Se generaron y se crearon para poder mover a las personas solamente en trayectos cortos y en colonias específicas, fraccionamientos específicos. ¿Tiempo estimado, Alberto Uribe, para migrar de este modelo actual a 4 ruedas? No lo sé, porque no está aprobado todavía por la Secretaría de Movilidad. El día que yo vea al gobernador y que vea a su equipo, pues vamos a hacer una agenda que ya viene trabajándose con Ismael, pero que tenemos que empujar para poder discutir el modelo a 4 ruedas y no el modelo que está planteando actualmente la Secretaría de Movilidad, hasta donde yo sé, ¿no? Digo, tengo que sentarme a revisar, porque yo no he estado en esas reuniones de trabajo de la Secretaría de Movilidad. Ese es un tema central. Por eso era tan importante que hicieran el tren ligero hacia el sur. Bien o mal, en donde lo están haciendo ahorita, hay mucho transporte y la gente tiene la capacidad de moverse. Hacia el sur tienes la característica de que sigue creciendo, porque para allá va el crecimiento del área metropolitana, y es mucho más barato hacerlo hoy que hacerlo mañana. Y es tener un poco más de visión de futuro. Lo que yo estoy planteando y voy a empujar con muchísima fuerza es el tren suburbano. Un tren que pueda salir de Washington, donde está actualmente la central de trenes, y que pueda llegar prácticamente hasta Tala, y serían 12, 15 estaciones las que tendrán que construirse. Ya está las vías, ya está la zona federal. Es simple y sencillamente la voluntad del gobierno federal para poder entrar en un proyecto de esta dimensión, que serían trenes de 8 vagones aproximadamente, y que podría ayudarnos a que la gente, en lugar de que venga a trabajar a Guadalajara, pues se puede ir a trabajar a una zona que se está desarrollando de una manera impresionante y más se va a desarrollar, que es la que está de Santa Cruz de las Flores, como que si fueras camino a Tala, termina en donde está Cruz Vieja, que es Tlajomulco, y todas estas zonas están asentando empresas hasta japonesas como Daido, y lo que ellos nos dicen, necesitamos mano de obra de Tlajomulco, pero necesitamos transporte, porque la tenemos muy complicada. Ahí podríamos una estación de tren que estamos planteando. Es un proyecto que fue mencionado por Emilio González en su administración estatal, ¿no? El famoso tren suburbano. El tren suburbano ha sido discutido por muchísimas personas. Muchos se dicen que ellos lo hicieron, pero bueno, este tren existe en Nueva York, existe en Los Ángeles, existe en Medellín, existe en Sudamérica, existen muchísimos lugares. No es la panacea. El tema es que están las vías, y cualquier vía, pues no es ninguna idea inteligente
ni de Uribe ni quien lo haya planteado, pues ahí están las vías, punto, podemos aprovecharlo. Y si haces un análisis comparado a lo que son otras ciudades, dices, pues sí, sí es viable y es posible, es cosa que haya voluntad. En el DF hay un tren que va del DF al Estado de México, y lo acaban de inaugurar recientemente. Entonces yo creo que tenemos que convencer. La diferencia de que suceda un proyecto o no es las condiciones que tengas, la voluntad y determinación que tengas para pelearlo. Yo voy a pelearlo con toda la determinación. Esperemos que por lo menos pueda generarse la discusión, pueda generarse una partida para empezar a discutir este tema. Se puede hacer con presupuesto privado, se puede hacer en PPS público-privado, se puede hacer por parte del gobierno federal. Hay muchísimos mecanismos para hacerlo. Si a nosotros nos dejan hacerlo, te garantizo que yo puedo conseguir los inversionistas para que se haga este proyecto. Nada más precisar o darle una idea a nuestros radioescuchas, ¿de cuánto dinero estamos hablando para un tren suburbano? ¿Cientos de millones, miles de millones? Pues mucho menos que el tren ligero, porque de entrada ya no tienes que pagar liberar derechos, porque ya están las vías, porque lo que tienes que hacer en general son los vagones y tienes que hacer las estaciones. Entonces, ¿menos de 1,000 millones? No lo tengo cuantificado apenas voy a trabajar en la cuantificación, pero lo que te digo es que de lo que va a salir el tren ligero, por lo menos una tercera parte. Para cerrar el tema de los mototaxis, ¿cuántos hay y si se ha disparado el número en los últimos años? Había 300 permisos otorgados por la Secretaría de Movilidad. Hoy debe de haber unos 1,500, de los cuales solamente hay 300 permisos de la Secretaría de Movilidad, 1,000 del TAE y el restante son piratas. Y de esas suspensiones eternas, ¿no? Que nunca se resuelven. No, hay cosas tan simpáticas que de repente llegan a ser operativos y a los que detienen son a los 300 que tienen permiso y a los otros que no tienen y tienen la suspensión, pues no les hace nada. No los ven, no los... Vamos a ir a la pausa, regresamos con Alberto Uribe, alcalde electo de Tlajomulco. Regresamos al último segmento de Forma y Fondo en esta entrevista con Alberto Uribe, alcalde electo de Tlajomulco de Zúñiga. Nos quedan 5 minutos rápidamente, nada más estos pendientes. Precisaba en el corte para la duda de Carla García que en este momento no existe ningún programa de financiamiento para los trámites de abrir negocios. Sin embargo, puede Carla acercarse al propio municipio y solicitar un acuerdo y el área de promoción económica de carácter personal. Y también sobre la pregunta de José Luis Gómez sobre el pasivo laboral y cómo harán frente, dice usted que el actual ayuntamiento no tiene un problema económico para atender esto. Se está pagando al final. Lo que tendríamos que hacer es que los jueces sepan perfectamente que de lo que se trata es de un detrimento contra el ayuntamiento, y son recursos públicos, son recursos de la gente. O sea, hay muchos casos en donde no entiendes las resoluciones de los jueces, a menos que haya pasado hay que debajo pagar de la mesa. Así es, y hay que pagar y punto, ¿no? También hay participación del auditorio, dice Juana Vázquez, o más bien pregunta, ¿en Tlajomulco va a continuar el apoyo del programa 60 y más? Sí, lo voy a ampliar un poco todavía más. Mari González, les hace mucha falta... No la cantidad, perdón, el número de apoyos. Les hace mucha falta la línea Tour en Tlajomulco. Sí, era una gran línea que por culpa de uno de los grandes transportistas y de una suspensión los quitaron y la gente estaba muy contenta con la línea Tour. Por otra parte, Berta Jiménez dice, ojalá y no incluya en su gabinete al ingeniero Adán Bañuelos, es muy corrupto. Pues hay que ver. Digo, decirlo es fácil, las pruebas me encantan, si me las presentan, se los agradezco mucho. Israel Gascón le desea mucha suerte a Alberto Uribe, ojalá quite a los taxis piratas. Bueno, pues esa es tarea de la Secretaría de Movilidad, entiendo. Y nos queda tiempo todavía para atender uno de los comentarios, y creo que es una de las políticas públicas más urgentes en Tlajomulco y en todo el estado. Decía Óscar Armando Pérez que se requiere más vigilancia policíaca en Chulavista. Tema de seguridad para Tlajomulco. Dos temas centrales. O sea, primero ya tenemos desarrollado el modelo. Ismael del Toro me va a entregar ya el proyecto definitivo de la ONU Ciudades Seguras, desarrollado, que tenemos varios meses trabajando en esto, y me tocaría a mí implementarlo. Pero también tenemos que subir a la mesa de discusión la posibilidad de volver a la policía intermunicipal, que alguna vez ya existió, nada más con 4 municipios, ahora tendrían que ser 9, y entonces generar en lugar de 9 estrategias, una estrategia. Una escuela, unas líneas de acción con 9 subdirectores y que todos estén en la misma dinámica de actuación, que si va siguiendo un delincuente de Zapopan a Tlajomulco o viceversa, pues en términos reales sea la misma policía, con la misma capacitación, con el mismo armamento, con las mismas frecuencias, y eso es un reto monumental. Monumental, sí, estamos hablando de varios años. Tenemos que ponerlo en la mesa de manera urgente.
Sobre la plantilla, ¿cuántos policías tienen ahorita y a cuántos se compromete usted? No traigo el último dato de cómo está la planilla porque te va cambiando bastante. 1,500 más o menos. Pero no traigo el dato exacto. Prefiero no decir tonterías porque van a decir, dijo un dato que no es exacto. No lo traigo exacto, pero lo que sí te digo es que vamos a darle una sacudida en materia de seguridad con el nuevo modelo que estamos planteando. Estamos organizándonos ya por cuadrantes. Y entonces, en lugar de que el policía salga ahí a papalotear a López Mateos a ver qué hace, tendrá que salir por objetivos todos los días a chambear en donde tengamos detectados que hay incidencias delictivas. Si digamos que tenemos robo de vehículos en una zona y la banda opera de una manera, pues nosotros tenemos que tener información. La seguridad pública, aparte de todo el modelo de prevención, también tiene que ver con estrategia, tiene que ver con indicadores, tiene que ver con datos y tiene que ver con líneas de acción permanentes en que tus policías sepan algo de investigación también y algo de operación en ese sentido. Si no, nada más tienes policías paseándose en las patrullas, ¿no? Alberto Uribe, hay una constante entre todos los habitantes de la ciudad, sin distinguir municipio. Quieren más vigilancia y más alumbrado. La gente se siente más segura así. Ese es un aspecto, digamos, alcanzable en lo que se definen modelos y demás. Yo creo que sí tienes que tener todo tu municipio perfectamente alumbrado. Es un asunto determinante porque tenemos indicadores en donde afuera de una escuela en donde no hay, por ejemplo, alumbrado, ha habido incidentes sumamente graves. En la oscuridad sale el demonio, ¿no? Entonces, si tú tienes tu alumbrado bien, me parece que le vas a ayudar bastante. En 3 años completa todo el alumbrado. No sé si en 3 años, pero de seguro en 6 sí. Bueno, ahí viene la Una buena concesión. ¿Una qué? Una concesión. No. Con recursos nos propios. nos da a nosotros para entrar. Alberto Uribe, le agradecemos mucho su visita esta mañana en Forma y Fondo. Muchísimas gracias, muy buen día y estamos a la orden.